Capítulo 29. Números 324 al 350. Reuniones y sociedades espíritas. De las reuniones en general. De las sociedades propiamente dichas. Temas de estudio. Rivalidad entre las sociedades. De las reuniones en general. 324. Las reuniones espiritistas pueden tener grandes ventajas, porque permiten ilustrarse por el cambio recíproco de pensamientos, por las preguntas y las observaciones que cada uno puede hacer y de las que se benefician todos, pero para sacar de ellas todo el fruto que se desea, requieren condiciones especiales que vamos a examinar, porque no se tendría razón en asimilarlas a las sociedades ordinarias. Por otra parte, formando las reuniones un todo colectivo, lo que les concierne es la consecuencia natural de las instrucciones precedentes, tienen que tomar las mismas precauciones y preservarse de los mismos escollos que los individuos. Por esto hemos colocado este capítulo en último lugar. Las reuniones espiritistas tienen caracteres muy diferentes según el objeto que se proponen, y por lo mismo su condición de ser debe diferir también. Según su naturaleza pueden ser frívolas, experimentales o instructivas. 325. Las reuniones frívolas. Se componen de personas que solo ven el lado complaciente de las manifestaciones, que se divierten con los chistes de los espíritus ligeros. Estos aprecian considerablemente esa clase de reuniones, en las que tienen completa libertad para exhibirse y no faltan a ellas. Allí se preguntan toda clase de ligerezas, se pide a los espíritus que digan la buenaventura, se pone su perspicacia a prueba para adivinar la edad, lo que se lleva en el bolsillo, descubrir pequeños secretos y mil otras cosas sin importancia. Estas reuniones son sin consecuencias, pero como los espíritus ligeros son algunas veces muy inteligentes, y por lo general son de humor fácil y jovial, se producen a menudo cosas muy curiosas de las que el observador atento puede sacar provecho. El que no hubiese visto otra cosa y juzgase el mundo de los espíritus según esta muestra, se haría una idea tan falsa, como la de quien juzgase a toda la sociedad de una ciudad por la de los habitantes de ciertos barrios. El simple buen sentido dice que los espíritus elevados no pueden venir a tales reuniones, en las que los espectadores no son más serios que los actores. Quien pretenda ocuparse de cosas triviales, debe evocar sin dudarlo a espíritus ligeros, como se llamaría a payasos para divertir a un grupo social, pero se cometería una profanación al invitar allí a personas y espíritus venerables, porque equivaldría a mezclar lo sagrado con lo profano. 326. Las reuniones experimentales tienen por objeto la producción de manifestaciones físicas. Para muchas personas es un espectáculo más curioso que instructivo. Los incrédulos salen de esas reuniones, más asombrados que convencidos cuando no han visto otra cosa, y todo su pensamiento se dirige a buscar las artimañas. Como no entienden nada de lo que han visto, suponen desde luego la existencia de algún subterfugio. Lo contrario sucede con aquellos que han estudiado, comprenden anticipadamente la posibilidad de los fenómenos, y los hechos positivos que observan determinan o completan su convicción. Si hubiese subterfugio, estarían en condiciones de descubrirlo. A pesar de esto, esta clase de experimentos tienen una utilidad que nadie podría desconocer, porque ellos son los que han hecho descubrir las leyes que rigen el mundo invisible, y para muchas personas constituyen sin duda un poderoso medio de convicción. Pero nosotros sostenemos que ellos solos no pueden iniciar a una persona en la ciencia espírita, del mismo modo como la observación de un ingenioso mecanismo no permite conocer la mecánica, si no se conocen sus leyes. Sin embargo, si estas experiencias estuviesen dirigidas con método y prudencia, se obtendrían de ellas resultados mucho mejores. Volveremos luego al mismo asunto. 327. Las reuniones instructivas tienen un carácter muy diferente, y como de ellas es de donde puede sacarse la verdadera enseñanza, insistiremos especialmente sobre las condiciones que deben cumplir. La primera de todas, es el permanecer formales en toda la extensión de la palabra.
Es preciso convencerse que los espíritus a los cuales queremos dirigirnos son de una naturaleza enteramente especial, que no pudiéndose aliar lo sublime con lo trivial, ni el bien con el mal, para obtener cosas buenas, hay que dirigirse a los espíritus buenos, pero no basta pedir buenos espíritus. Es necesario como condición determinante, estar en disposición propicia para que ellos quieran venir. Así pues los espíritus superiores no irán a las reuniones de hombres ligeros y superficiales, como tampoco hubieran ido cuando vivían. Una sociedad no es verdaderamente formal si no se ocupa de cosas útiles con exclusión de todas las demás. Si aspira a obtener fenómenos extraordinarios por curiosidad o pasatiempo, los espíritus que los producen podrán ir. Pero los otros se alejarán. En una palabra, sea cual fuere el carácter de una reunión, encontrará siempre espíritus dispuestos a secundar las tendencias de quienes la componen. Una reunión formal se separa de su objetivo si sustituye la enseñanza por la diversión. Las manifestaciones físicas, como ya lo hemos dicho, tienen su utilidad. Los que quieren ver, que vayan a las reuniones experimentales, y los que quieran comprender, que vayan a las reuniones de estudio. De este modo los unos y los otros podrán completar su instrucción espírita, como en el estudio de la medicina, mientras unos van a la clase teórica, los otros van a la práctica clínica. 328. La instrucción espírita no comprende tan solo la enseñanza moral dada por los espíritus, sino también el estudio de los hechos, abarca la teoría de todos los fenómenos, la investigación de las causas, y como consecuencia, la confirmación de lo que es y de lo que no es posible, en una palabra, la observación de todo aquello que puede hacer adelantar a la ciencia espírita. Así pues sería un error el creer que los hechos estén limitados a los fenómenos extraordinarios, y que los únicos dignos de atención son aquellos que impresionan con mayor intensidad a los sentidos, se encuentran a cada paso en las comunicaciones inteligentes, de modo que no pueden ser despreciados por los hombres que se reúnen para estudiarlos. Estos hechos, que sería imposible enumerar, surgen de una multitud de circunstancias fortuitas, aunque menos sorprendentes, no dejan de tener el más alto interés para el observador que encuentre en ellos la confirmación de un principio conocido, o la revelación de un principio nuevo que lo hacen penetrar más aún en los misterios del mundo invisible. Esto pertenece también a la filosofía. 329. Por otra parte, las reuniones de estudio son además de una inmensa utilidad para los médium de manifestaciones inteligentes, sobre todo para aquellos que desean seriamente perfeccionarse y que no van a ellas con una vana presunción de infalibilidad. Uno de los grandes escollos de la mediumnidad es, como lo hemos dicho ya, la obsesión y la fascinación. Esos médium pueden engañarse de muy buena fe sobre el mérito de lo que ellos obtienen, y se concibe que los espíritus mentirosos tienen plena libertad de acción cuando tienen que habérselas con ciegos. Por esto alejan al médium de toda comprobación, e incluso lo hacen tomar aversión hacia quien pudiera esclarecerle. Mediante el aislamiento y la fascinación, pueden a su gusto hacerle aceptar todo lo que quieren. No nos cansaremos de repetirlo. Aquí está no solo el escollo sino un peligro, sí. Lo decimos, un verdadero peligro. El único medio de librarse de él, es la comprobación de personas desinteresadas y benévolas que juzgando las comunicaciones fríamente y con imparcialidad, puedan abrirle los ojos y le hagan percibir lo que él no puede ver por sí mismo. Así pues todo medium que tema este juicio, está ya en el camino de la obsesión. El que cree que la luz solo se ha hecho para él, está completamente bajo el yugo. Si toma a mal las observaciones, si las rechaza, si le irritan, no puede quedar dudas sobre la mala naturaleza del espíritu que le asiste. Lo hemos dicho, a un medium pueden faltarle los conocimientos necesarios para comprender los errores, puede dejarse engañar por grandes palabras y por un lenguaje pretencioso, ser seducido por los sofismas, y esto con toda la buena fe del mundo. Por esto, en defecto de sus propias luces, debe modestamente buscar el recurso de otros. Según estos dos adagios, 4 ojos ven más que 2, y uno nunca puede ser juez de su propia causa.
Desde ese punto de vista, las reuniones son para el médium de gran utilidad si es lo bastante sensato para escuchar los consejos que se le dan, porque allí se encontrarán personas más ilustradas que él, que observarán las diferencias a menudo muy delicadas por donde el espíritu deja traslucir su inferioridad. Todo médium que desee sinceramente no ser instrumento de la mentira, debe tratar de trabajar en las reuniones formales, y presentar en ellas lo que obtenga en particular. Debe aceptar agradecido, e incluso solicitar el examen crítico de las comunicaciones que recibe. Si es objeto de espíritus mentirosos, es el medio más seguro de desembarazarse de ellos, probándoles que no pueden engañarle. Por lo demás, el médium que se irrita de la crítica no tiene ningún motivo para proceder de este modo, ya que su amor propio no debe resentirse por nada, puesto que lo que él dice no es suyo, y no es más responsable que si leyera los versos de un mal poeta. Hemos insistido sobre este punto, porque si este es un escollo para los médium, lo es también para las reuniones en las cuales conviene no confiar a la ligera en los intérpretes de los espíritus. El concurso de un médium obseso o fascinado sería para las reuniones más perjudicial que útil. No debe ser aceptado. Creemos haber desarrollado el tema lo suficiente para que les sea imposible engañarse sobre las características de la obsesión, en caso de que el propio médium no la reconozca por sí mismo. Una de las características más evidentes es, sin contradicción, que el médium pretenda ser el único que tiene la razón, contra la opinión de los demás. Los médium obsesos que no quieren admitir su situación, se parecen a esos enfermos que se engañan sobre su propia salud, y se perjudican por no querer aceptar un tratamiento saludable. 330. Una reunión formal debe proponerse apartar a los espíritus mentirosos. Sus integrantes cometerían un error si se creyesen libres de la influencia de esos espíritus por el solo hecho de manifestar el objetivo de la reunión y disponer de buenos médium. No podrán llegar a la meta mientras la reunión no haya alcanzado las condiciones necesarias. Para comprender bien lo que pasa en estas circunstancias, rogamos que se atienda a lo que hemos dicho anteriormente, en el número 231 sobre la influencia del centro. Se debe tomar en cuenta que cada individuo está rodeado de cierto número de acompañantes invisibles que se identifican con su carácter, sus gustos y sus inclinaciones, pues toda persona que entra en una reunión lleva con ella espíritus que le son simpáticos. Según su número y su naturaleza, estos acompañantes pueden ejercer sobre la asamblea y sobre las comunicaciones una influencia buena o mala. Una reunión perfecta sería aquella en que todos sus miembros, animados por un mismo amor al bien, solo llevasen consigo buenos espíritus. A falta de la perfección, la mejor reunión será aquella en que el bien prevalezca sobre el mal. Esto es demasiado lógico para que sea necesario insistir en ello. 331. Una reunión es un ser colectivo cuyas cualidades y propiedades son la resultante de todas las de sus miembros, y forman como un manojo. Así pues este manojo tendrá tanta más fuerza cuanto más homogéneo sea. Si se ha comprendido bien lo que se ha dicho en el número 282, pregunta 5, sobre la manera que los espíritus son advertidos de nuestro llamado, se comprenderá fácilmente el poder de la asociación del pensamiento de los asistentes. Si el espíritu es de algún modo herido por el pensamiento como nosotros lo somos por la voz, uniéndose 20 personas con la misma intención, necesariamente tendrán más fuerza que una sola, pero para que todos estos pensamientos concurran a un mismo fin, es preciso que vibren al unísono, que se confundan, por así decirlo, en uno solo, lo que no puede lograrse sin recogimiento. Por otra parte, llegando el espíritu a un ambiente simpático, está más a gusto, no encontrando allí sino amigos, va con más voluntad y está mejor dispuesto a responder. El que haya seguido con alguna atención las manifestaciones espíritas inteligentes se habrá podido convencer de esta verdad. Si los pensamientos son divergentes, resulta un choque de ideas desagradables para el espíritu, y por consiguiente perjudicial para la manifestación. Lo mismo sucede con un hombre que debe hablar en una asamblea.
Si siente que todos los pensamientos le son simpáticos y benévolos, la impresión que de ello recibe obra sobre sus propias ideas y le aportan mayor inspiración, la unanimidad de este auxilio ejerce sobre él una especie de acción magnética que multiplica sus recursos, mientras que la indiferencia o la hostilidad le perturban y le paralizan. También de este modo los actores son electrizados por los aplausos. Ahora bien, los espíritus mucho más impresionables que los humanos deben sentir con mayor intensidad la influencia del ambiente. Toda reunión espírita debe pues procurar la mayor homogeneidad posible. Nos referimos, por supuesto, a aquellas en las que se desea llegar a resultados serios y verdaderamente útiles. Si solo se pretende obtener comunicaciones de cualquier tipo, sin preocuparse por las cualidades de aquellos que las dan, es evidente que todas estas precauciones son innecesarias, pero en tal caso no hay que quejarse tampoco de la calidad del producto. 332. Siendo las condiciones esenciales de toda reunión formal, el recogimiento y la comunión de pensamientos, se comprende que la cantidad excesiva de asistentes constituye una de las causas más contrarias a la homogeneidad. Ciertamente no hay ningún límite absoluto para este número, y es lógico pensar que 100 personas, suficientemente concentradas y atentas, estarán en mejores condiciones que 10 personas que estuviesen distraídas y en desorden, pero también es evidente que cuanto más grande es el número, más difícil es que las condiciones tengan efecto. Es un hecho probado por la experiencia que los pequeños grupos íntimos están siempre más favorecidos por hermosas comunicaciones y es por los motivos que hemos explicado. 333. Hay también otro punto que no es menos necesario, la regularidad de las reuniones. En todas ellas hay siempre espíritus que podríamos denominar concurrentes habituales. No nos referimos a esos que se encuentran en todas partes y en todo se entrometen. Estos son los espíritus protectores, y aquellos a quienes se pregunta más a menudo. No debe creerse que estos espíritus no tengan otra cosa que hacer más que escucharnos. Ellos tienen sus propias ocupaciones y también pueden encontrarse en condiciones poco favorables para ser evocados. Cuando las reuniones tienen lugar en día y hora fijas, esos espíritus se preparan con anticipación, y es raro que falten. Los hay también que llevan la puntualidad hasta el extremo, y se molestan si se retardan un cuarto de hora, y si ellos mismos señalan el momento de una conversación, ¿sería inútil llamarles algunos minutos más pronto? Sin embargo, agreguemos que aun cuando los espíritus prefieren la regularidad, los que verdaderamente son superiores, no son meticulosos sobre este punto. La exigencia de una puntualidad rigurosa es una señal de inferioridad, como todo lo que es pueril. Sin duda pueden acudir fuera de las horas fijadas para la reunión, y aún vienen con gusto si el objeto es útil. Pero nada es más pernicioso para las buenas comunicaciones que llamarles a tontas y a locas, para satisfacer una fantasía y sobre todo sin un motivo formal. Como esos espíritus no están obligados a someterse a nuestros caprichos, probablemente no se molesten en responder, y entonces es cuando otros espíritus aprovechan para usurpar su lugar y sus nombres. De las sociedades propiamente dichas. 334. Todo lo que hemos dicho sobre las reuniones en general, naturalmente se aplica a las sociedades regularmente constituidas. Estas, sin embargo, tienen que luchar contra algunas dificultades especiales que nacen de los vínculos que se establecen entre sus miembros. Habiéndosenos pedido algunas veces consejos sobre su organización, los resumiremos a continuación en pocas palabras. El espiritismo que apenas acaba de nacer, todavía es considerado de maneras muy diversas, y es muy poco comprendido en su esencia por un gran número de adeptos, para ofrecer un lazo poderoso entre los miembros de lo que podría llamarse una asociación. Este lazo solo puede existir entre aquellos que ven en él un objeto moral, lo comprenden y se lo aplican a sí mismos. Entre aquellos que solo ven en sí hechos más o menos curiosos, no podría establecerse nada formal, poniendo los hechos sobre los principios, una simple divergencia en el modo de verlos pudiera dividirles. No sucede lo mismo con los primeros,
Porque sobre la cuestión moral no puede haber dos modos de ver, también es de notar que por todas partes en donde estos se encuentran, una confianza recíproca atrae los unos hacia los otros, la benevolencia mutua que reina entre ellos destierra el disgusto, y la violencia que nacen de la susceptibilidad, del orgullo que se resiente de la menor contradicción, y del egoísmo que todo se lo atribuye. Una sociedad en la que reinasen tales sentimientos sin división, en donde se fuera únicamente con el fin de instruirse en la enseñanza de los espíritus, y no con la esperanza de ver las cosas más o menos interesantes, o para hacer prevalecer su opinión, una sociedad así, decimos, no solo sería viable, sino que sería indisoluble. La dificultad también de reunir numerosos elementos homogéneos desde este punto de vista, nos obliga a decir que en interés de los estudios, y por el bien de la doctrina misma, las reuniones espiritistas deben procurar multiplicarse por pequeños grupos, más bien que constituirse en grandes aglomeraciones. Estos grupos correspondiéndose entre sí, visitándose y transmitiéndose sus observaciones pueden desde luego formar el núcleo de la gran familia espírita, que un día fusionará todas las opiniones y unirá a los hombres en un mismo sentimiento de fraternidad sellado por la caridad cristiana. 335. Hemos visto la importancia de la uniformidad de sentimientos para obtener buenos resultados. Esta uniformidad necesariamente es tanto más difícil de obtener cuanto más grande es el número. En las pequeñas reuniones se conoce uno mejor, se está más seguro de los elementos que se introducen en ellas. El silencio y recogimiento son más fáciles, y todo se pasa allí como en familia. Las grandes asambleas excluyen la intimidad por la variedad de los elementos de que se componen, exigen locales o especiales, recursos pecuniarios y un aparato administrativo, inútil en los grupos pequeños. La divergencia de caracteres, de ideas y de opiniones se manifiesta mejor, y ofrece a los espíritus perturbadores más facilidad para sembrar la discordia. Cuanto más numerosa es la reunión, más difícil es poder contentar a todo el mundo. Todos quisieran que los trabajos fuesen dirigidos a su gusto, que con preferencia se ocupasen de los asuntos que más les interesan. Algunos creen que el título de asociado les da el derecho de imponer su manera de ver las cosas, de ahí las desavenencias, que causan un malestar que conduce tarde o temprano a la desunión, y posteriormente a la disolución, lo que constituye el destino de todas las sociedades cualquiera que sea su objetivo. Las pequeñas reuniones no están sujetas a las mismas fluctuaciones. La caída de una gran sociedad sería una desgracia aparente para la causa del espiritismo y sus enemigos no dejarían de aprovechar la ocasión. La disolución de un grupo pequeño pasa desapercibida, además que si uno se dispersa, al lado de él se forman otros 20, así pues 20 grupos de 15 a 20 personas, obtendrán más y harán más para la propagación del espiritismo que una asamblea de 300 a 400. Sin duda se dirá que los miembros de una sociedad que obrasen del modo que acabamos de manifestarnos serían verdaderos espiritistas, puesto que el primer deber que impone la doctrina es la caridad y la benevolencia. Esto es perfectamente justo. También aquellos que piensan de este modo son más bien espiritistas de nombre que de hecho, seguramente no pertenecen a la tercera categoría. Véase número 28. Pero ¿quién dice que estos sean ni siquiera espiritistas? Aquí se presenta una consideración que no deja de tener alguna gravedad. 336. No olvidemos que el espiritismo tiene enemigos interesados en contrarrestarle, y que ven su buena marcha con despecho. Los más peligrosos no son los que lo atacan abiertamente, sino los que trabajan en secreto. Estos con una mano lo acarician, y con la otra lo destrozan. Estos seres malintencionados se introducen por todas partes en donde puedan hacer el mal. Como saben que la unión hace la fuerza, procuran destruirla sembrando la discordia. ¿Quién no pensará que en las reuniones espíritas, las personas que siembran turbación y cizaña no sean los agentes provocadores que procuran el desorden? Seguramente estos no son ni verdaderos ni buenos espiritistas, nunca harán el bien pero pueden hacer mucho mal.
Se comprende que para ellos es más fácil infiltrarse en las reuniones numerosas que en los pequeños grupos en los que todo el mundo se conoce. Merced a maniobras solapadas que pasan desapercibidas, siembran la duda, la desconfianza y la enemistad, bajo la apariencia de un hipócrita interés por la causa, todo lo critican, forman confabulaciones y grupos que muy pronto rompen la armonía del conjunto. Esto es lo que ellos quieren. Con respecto a estas personas, apelar a los sentimientos de caridad y de fraternidad es como hablar a quienes desean ser sordos voluntarios, porque su objeto es precisamente el destruir estos sentimientos, que son el mayor obstáculo para sus maniobras. Este estado de cosas, fastidioso en todas las sociedades, lo es aún más en las sociedades espíritas, porque si no conduce a un rompimiento, causa una preocupación incompatible con el recogimiento y la atención. 337. Sin embargo, se dirá, que si las reuniones van por mal camino, los hombres sensatos y bien intencionados que las frecuentan no tienen el derecho a ejercer la crítica. ¿Deben acaso dejar que el mal se instale sin decir nada, y aprobarlo todo con su silencio? Sin duda están en su derecho, además es un deber. Pero si su intención es verdaderamente buena, admiten su parecer con prudencia y benevolencia, abiertamente y no a escondidas. Si no se les secunda, se retiran, porque no se puede concebir que aquel que no tuviese una segunda intención, se obstinase en quedarse en una sociedad en la que se hacen cosas que le perjudican. Así pues se puede establecer como principio que cualquiera que en una reunión espiritista provocase el desorden o la desunión, de manera ostensible o encubierta, a través de cualquier medio, o es un agente provocador, o al menos un muy mal espíritu del que es preciso desembarazarse muy pronto, pero las mismas circunstancias que vinculan a los miembros a menudo son un obstáculo para ello. Por esto conviene evitar las obligaciones indisolubles. Los hombres de bien se comprometen en la medida de lo necesario, mientras que los malintencionados lo hacen en exceso. 338. Además de las personas notoriamente malévolas que se infiltran en las reuniones, hay también las que por su propio carácter, llevan consigo la perturbación a todas partes a donde van. No se podía pues ser bastante circunspecto sobre la admisión de nuevos elementos. Los más perjudiciales en este caso, no son los ignorantes en la materia, ni tampoco los que no creen. La convicción no se adquiere sino por la experiencia, y hay personas que quieren ilustrarse de buena fe. De los que uno debe guardarse es de los que tienen un sistema preconcebido, de los incrédulos que dudan de hasta de lo evidente, y de los orgullosos, que pretenden tener el privilegio de la ciencia infusa, e imponen su opinión en todas partes y miran con desdén a los que no piensan como ellos. No os dejéis seducir por su pretendido deseo de instruirse. ¿Hay más de alguno que se incomodaría si se le forzara a admitir que se equivoca? Guardaos sobre todo de los que pronuncian discursos insípidos, que siempre quieren tener la última palabra, y de aquellos que solo se complacen en contradecir, los unos y los otros, hacen perder el tiempo sin provecho para ellos mismos. Los espíritus no quieren palabras inútiles. 339. Vista la necesidad de evitar toda causa de perturbación y distracción, una sociedad espírita que se organice debe prestar toda su atención a las medidas que es preciso tomar para impedir a los promotores de desórdenes que dispongan de medios para incomodar y en dar la mayor facilidad para separarlos. Los grupos pequeños solo tienen necesidad de un reglamento disciplinario muy sencillo para mantener el orden en las sesiones, mientras que las sociedades regularmente constituidas exigen una organización más completa. La mejor será aquella cuyo mecanismo sea menos complicado. Tanto los grupos como las sociedades encontrarán lo que puede aplicarse a ellos, o lo que consideren útil, en el reglamento de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, que damos más adelante. 340. Las sociedades, pequeñas o grandes, y todos los grupos, cualquiera sea su importancia, tienen que luchar contra otra dificultad. Los promotores de disturbios no solo están entre sus miembros, sino también en el mundo invisible. De la misma manera que hay espíritus protectores para las sociedades, las ciudades y los pueblos,
Los espíritus malévolos se unen a los grupos lo mismo que a los individuos. Atacan primero a los más débiles, a los más accesibles, a los cuales procuran transformarlos en sus instrumentos, y poco a poco intentan invadir las masas, porque su alegría perversa es proporcional al número de personas que tienen bajo su yugo. Todas las veces que en un grupo una persona caiga en la trampa, es preciso reconocer que hay un enemigo cerca, un lobo dentro del redil, y que debe uno prevenirse, porque es más que probable que multiplicará sus tentativas. Si no se le corta el vuelo por una resistencia enérgica, la obsesión viene a ser entonces un mal contagioso que se manifiesta en los medium a través de la perturbación en su mediumnidad, y en los otros, por la hostilidad de los sentimientos, la perversión del sentido moral y la turbación de la armonía. Como el más poderoso antídoto contra este veneno es la caridad, tratan de sofocarla. Es preciso, no esperar que el mal sea incurable para poner remedio, como tampoco esperar los primeros síntomas. Es preciso prevenir este mal. Para esto hay dos medios eficaces si se emplean bien: la plegaria hecha de corazón y el estudio atento de las menores señales que revelan la presencia de los espíritus embusteros. El primero atrae a los buenos espíritus que solo asisten con solicitud a los que les secundan con su confianza en Dios. El otro prueba a los espíritus malos que tienen que habérselas con personas que tienen suficiente claridad y que son lo bastante sensatas para no dejarse engañar. Si uno de los miembros sufre la influencia de la obsesión, todos los esfuerzos deben dirigirse, desde los primeros síntomas, a abrirle los ojos antes de que el mal se agrave, a fin de convencerle de que es engañado y con el deseo de colaborar con los que tratan de liberarlo. 341. La influencia del ambiente es consecuencia de la naturaleza de los espíritus y de su modo de acción sobre los seres vivientes. De esta influencia cada uno puede deducir las condiciones más favorables para una sociedad que aspira a conquistar la simpatía de los buenos espíritus, y a obtener buenas comunicaciones separando las malas. Estas condiciones dependen de las disposiciones morales de los asistentes, y se resumen en los siguientes puntos: perfecta comunidad de miras y de sentimientos, benevolencia recíproca entre todos los miembros, ausencia de todo sentimiento contrario a la verdadera caridad cristiana, deseo único de instruirse y mejorarse por la enseñanza de los buenos espíritus y sacar provecho de sus consejos. Cualquiera que se persuada que los espíritus superiores se manifiestan con el objeto de hacernos progresar y no para nuestra diversión, comprenderá que ellos se apartan de las personas que se limitan a admirar su estilo, sin sacar de él ningún fruto, y que solo tienen interés en las sesiones de acuerdo con el mayor o menor atractivo que les ofrecen según los gustos particulares de cada uno. Exclusión de todo lo que en las comunicaciones pedidas a los espíritus solo tenga como objeto la curiosidad. Recogimiento y silencio respetuosos durante la conversación con los espíritus. Unión de todos los asistentes, por medio del pensamiento, para efectuar el llamado que se hace a los espíritus que es evocados. Colaboración de los médium con ausencia de todo sentimiento de orgullo, de amor propio y de supremacia y con el único deseo de ser útiles. Son tan difíciles de llenar estas condiciones que no se puede encontrar a quienes lo logren. ¿No lo creemos así? Esperamos por el contrario, que las reuniones verdaderamente formales, como las que existen ya en diferentes partes, se multiplicarán, y no vacilamos en afirmar que gracias a ellas deberá el espiritismo su más amplia propagación, reuniendo a los hombres de bien y de conciencia honesta. Esas reuniones impondrán silencio a la crítica y cuanto más puras sean sus intenciones, más respetadas serán, también por sus adversarios. Cuando la burla ataca lo bueno, cesa de hacer reír, y se vuelve despreciable. En las reuniones de este género habrá de establecerse por la fuerza de las circunstancias, lazos de auténtica simpatía y una mutua solidaridad, que contribuirán al progreso general. 342. Sería un error el creer que las reuniones que se ocupan especialmente de manifestaciones físicas, estén fuera de este concierto fraternal, y que excluyen todo pensamiento formal. Si no requieren condiciones tan rigurosas,
Quien asiste a ellas con ligereza no lo hará impunemente, y se engañará quien creyera que en este tipo de reuniones la participación de los asistentes es absolutamente nula. La prueba de lo contrario radica en el hecho de que a menudo las manifestaciones de este género, aun cuando sean provocados por excelentes medium, no pueden producirse en determinados ambientes. Hay pues también influencias contrarias para esto, y estas influencias solo pueden estar en la divergencia o en la hostilidad de los sentimientos de los presentes, que paralizan los esfuerzos de los espíritus. Las manifestaciones físicas, como hemos dicho, son de gran utilidad, abren un amplio campo al observador, porque es todo un orden de fenómenos extraños que se desarrolla ante sus ojos, y cuyas consecuencias son incalculables. Una reunión puede pues ocuparse de ellos con propósitos muy formales, pero no podrá conseguir su objetivo, sea como estudio, o como medio de convicción, si no se coloca en condiciones favorables. La primera de todas es, no la fe de los asistentes, sino su deseo de esclarecerse sin segundas intenciones, y sin la idea preconcebida de rechazar todo, a pesar de la evidencia. La segunda es limitar el número de asistentes para evitar la intromisión de elementos heterogéneos. Si las manifestaciones físicas son producidas en general por los espíritus menos avanzados, no por eso dejan de tener un objetivo providencial, y los espíritus buenos las favorecen siempre que con ellas se alcance un resultado útil. Temas de estudio. 343. ¿Quiénes evocan a los espíritus de sus parientes y amigos, o a ciertos personajes célebres para comparar sus opiniones de ultratumba con las que tenían cuando vivían? Muchas veces se incomodan y se halla uno complicado para continuar la conversación salvo que se caiga en temas banales y fútiles. Muchas personas creen también que el libro de los espíritus ha agotado la serie de preguntas de moral y de filosofía. Esto es un error. Por eso consideramos útil indicar la fuente de donde pueden sacarse temas de estudio que son, por decirlo así, ilimitados. 344. Si la evocación de los espíritus de hombres ilustres, y de espíritus superiores, es eminentemente útil por la enseñanza que nos dan, la de los espíritus comunes no lo es menos, aunque esos espíritus sean incapaces de resolver las cuestiones de alta importancia. Ellos mismos ponen en evidencia su inferioridad, y cuanto menor es la distancia que los separa de nosotros, más semejanzas encontramos con nuestra propia situación, sin contar que muchas veces nos ofrecen rasgos característicos del más alto interés, como lo hemos explicado en el número 281, hablando de la utilidad de las evocaciones particulares. Es, pues, una mina inagotable de observaciones solo tomando los hombres cuya vida presenta alguna particularidad con respecto al género de muerte, a la edad, a las buenas o malas cualidades, a su posición, feliz o infeliz sobre la tierra, a sus costumbres, al estado mental, etc. Con los espíritus elevados, el cuadro de estudios se ensancha. Además de las preguntas psicológicas que tienen un límite, se les pueden proponer una multitud de problemas morales que se extienden hasta el infinito sobre todas las posiciones de la vida, sobre la conducta mejor que puede adoptarse sobre tal o cual circunstancia dada, sobre nuestros deberes recíprocos, etc. El valor de la instrucción que se recibe sobre algún asunto moral, histórico, filosófico, científico, depende enteramente del estado del espíritu a quien se pregunta. A nosotros nos toca juzgarlo. 345. Además de las evocaciones propiamente dichas, los dictados espontáneos ofrecen temas de estudio hasta el infinito. ¿Consisten en esperar el asunto que quieran tratar los espíritus? Muchos medium pueden en este caso trabajar simultáneamente. Algunas veces puede llamarse a un espíritu determinado. Lo más común es esperar a los que quieran presentarse, y algunas veces vienen del modo más imprevisto. Estas comunicaciones pueden dar lugar enseguida a una multitud de preguntas, cuyos temas se encuentran de este modo preparados de antemano. Deben ser comentadas con cuidado para estudiar todos los pensamientos que encierran y juzgar si llevan el sello de la verdad. Este examen hecho con severidad, es, como hemos dicho,
la mejor garantía contra la intromisión de los espíritus mentirosos. Por este motivo y también para la instrucción de todos, será conveniente que se den a conocer las comunicaciones obtenidas fuera de las sesiones. Hay en esto, como se ve, un manantial inagotable de elementos que son eminentemente formales e instructivos. 346. Las actividades de cada sesión pueden organizarse de la siguiente manera. Primero, lectura de las comunicaciones espíritas obtenidas en la última sesión, pasadas en limpio. Segundo, asuntos diversos. Correspondencia. Lectura de las comunicaciones obtenidas fuera de las sesiones. Relato de los hechos interesantes para el espiritismo. Tercero, trabajos de estudio. Dictados espontáneos. Cuestiones diversas y problemas morales propuestos a los espíritus. Evocaciones. Cuarto, conferencia. Examen crítico y analítico de las diversas comunicaciones. Discusión sobre los diferentes puntos de la ciencia espírita. 347. En ocasiones los grupos que empiezan se ven limitados en sus actividades por falta de medium. Los mediums son seguramente uno de los elementos esenciales de las reuniones espíritas, pero no son indispensables, y sería un error suponer que sin ellos no se puede hacer nada. Sin duda aquellos que se reúnen, solo con el objetivo de hacer experimentos, no pueden hacerlo sin medium, como los músicos en un concierto, sin instrumentos. Pero aquellos que se proponen un estudio serio, tienen mil temas de que ocuparse tan útiles y provechosos, como los que podrían obtener con la mediumnidad. Además, los grupos que tienen medium pueden de un momento a otro quedar sin ellos. Y sería lamentable que creyesen en este caso, tener que dejar de reunirse. Los mismos espíritus pueden de tiempo en tiempo, llevarlos a esta situación, con el fin de enseñarles a arreglárselas sin ellos. Diremos más. Es necesario para aprovechar las enseñanzas recibidas, consagrar algún tiempo a meditar sobre ellas. Las sociedades científicas no siempre tienen los instrumentos de observación a la vista, y sin embargo encuentran temas de discusión. En ausencia de poetas y oradores, las sociedades literarias leen y comentan. Las sociedades religiosas meditan sobre las escrituras. Las sociedades espíritas deben hacer lo mismo, y sacarán un gran beneficio para su adelantamiento, estableciendo conferencias en las cuales se lea y comente todo lo que pueda tener relación con el espiritismo, a favor o en contra. De esta discusión en la que cada uno aporta el tributo de sus reflexiones, surgen rayos de luz que pasan desapercibidos en la lectura individual. Al lado de estas obras especiales, los periódicos abundan de hechos, relaciones, acontecimientos, rasgos de virtudes o vicios que plantean grandes problemas morales, que solo el espiritismo puede resolver. Este es también un medio de demostrar que la doctrina tiene relación con todos los aspectos del orden social. Aseguramos que una sociedad espiritista que organizase sus trabajos en este sentido, procurándose los materiales necesarios para su ejecución, no tendría bastante tiempo para las comunicaciones directas con los espíritus. Por eso llamamos la atención sobre este punto de las reuniones verdaderamente formales, de aquellas que se empeñan más en instruirse que en buscar un pasatiempo. Véase el número 207, capítulo de la formación de los medium. Rivalidad entre las sociedades. 348. Los grupos que se ocupan exclusivamente de comunicaciones inteligentes y los que se entregan al estudio de las manifestaciones físicas, tienen cada uno su misión. Ni los unos ni los otros respetarían el verdadero carácter del espiritismo si no se miraran con buenos ojos, y aquel que lanzase piedras al otro, pondría en evidencia la mala influencia que les domina. Todos deben concurrir, aunque por caminos diferentes, al objeto común que es la investigación y la propagación de la verdad. Las rivalidades internas, que son un efecto del orgullo exacerbado, proporcionan armas a los detractores, y solo perjudican la causa que tanto unos como otros pretenden defender. 349. Estas últimas reflexiones se aplican también a todos los grupos que pudiesen discrepar sobre algunos puntos de la doctrina.
Como lo hemos dicho ya en el capítulo sobre las contradicciones, estas divergencias se refieren en la mayoría de los casos a cuestiones secundarias y muchas veces a simples palabras. Sería pueril que el grupo se dividiera, porque no todos sus miembros piensen exactamente del mismo modo. Sería aún peor que esto, si los diferentes grupos o sociedades de una misma ciudad se mirasen con envidia. La envidia se comprende entre personas que compiten entre sí y pueden acarrearse un perjuicio material, pero cuando no hay especulación, la envidia no es más que una mezquina rivalidad alimentada por el amor propio. Como en definitiva, no hay sociedad que pueda reunir en su seno a todos los adeptos, los que están animados por un verdadero deseo de propagar la verdad y cuyo objeto es únicamente moral, deben ver con agrado la multiplicación de los grupos, y si hay entre ellas alguna competencia debe ser para ver cuál hará la mayor suma de bien. Las sociedades que pretendan ser dueñas exclusivas de la verdad, deberán probarlo tomando por divisa el amor y la caridad, porque tal es el sello del verdadero espírita. ¿Quieren vanagloriarse de la superioridad de los espíritus que las asisten? Que lo demuestren con la superioridad de las enseñanzas que reciben, por la aplicación que se hace de las mismas. Este es un criterio infalible para distinguir a las que marchan por el mejor camino. Ciertos espíritus más presuntuosos que lógicos, intentan algunas veces imponer sistemas extraños e impracticables al amparo de nombres venerados con los cuales se amparan. El buen sentido pronto hace justicia a tales utopías, aunque en el interín, esos espíritus pueden sembrar la duda y la incertidumbre entre los adeptos. De aquí viene a menudo una causa de disentimiento momentáneo. Además de los medios que hemos señalado para evaluar estos sistemas, ¿hay otro criterio que da la medida exacta de su valor? Es la cantidad de partidarios que hayan reunido. La razón dice que el sistema que encuentra más eco en las masas, debe estar más cerca de la verdad que aquel que es rechazado por la mayoría y ve disminuir sus filas. Así pues tened por cierto que los espíritus que rehúsan la discusión de su propia enseñanza es porque comprenden su debilidad. 350. Si el espiritismo conforme ha sido anunciado, debe conducir a la transformación de la humanidad, esto solo será posible por el mejoramiento de las masas, y no llegará sino gradualmente y poco a poco como consecuencia del perfeccionamiento de los individuos. ¿Qué importa creer en la existencia de los espíritus, si esta creencia no hace que el hombre sea mejor, más benévolo, más indulgente para con sus semejantes, más humilde y más paciente en la adversidad? ¿Para qué le sirve al avaro el ser espírita, si siempre es avaro? ¿Al orgulloso, si siempre está lleno de sí mismo? ¿Al envidioso, si siempre tiene celos? De ser así, aunque todos los hombres creyeran en las manifestaciones de los espíritus, la humanidad quedaría estacionaria. Pero no son estos los designios de Dios. Todas las sociedades espíritas formales deben dirigirse hacia el objetivo providencial, agrupándose alrededor de ellas los que tienen los mismos sentimientos, entonces habrá unión entre ellas. Simpatía, fraternidad, y no un vano y pueril antagonismo nacido del amor propio, fundado más en las palabras que en los hechos, entonces serán fuertes y poderosos, porque se apoyarán sobre una base inalterable, el bien para todos. Entonces serán respetadas e impondrán silencio al torpe sarcasmo, porque hablarán en nombre de la moral evangélica respetada por todos. Tal es el camino por el cual nos esforzamos en hacer que ingrese el espiritismo. El estandarte que enarbolamos muy alto, es el del espiritismo cristiano y humanitario, y nos consideramos felices al ver reunirse a su alrededor tantos hombres en todos los puntos del globo, porque comprenden que aquí está el áncora de salvación, la salvaguardia del orden público, la señal de una nueva era para la humanidad. Invitamos a todas las sociedades espíritas a que cooperen en esta obra grandiosa, y que de un extremo al otro del mundo se tiendan fraternalmente las manos y confundan al mal encerrándole en redes inextricables.